Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy vamos a ver el uso de los artículos. En español hay artículos determinados o definidos, el, la, los, las, y artículos indeterminados o indefinidos. Un, una, unos, unas. En general, usamos los determinados cuando hablamos de algo que ya conocemos y usamos los indeterminados cuando hablamos de algo que no conocemos previamente. Aunque los dos tipos de artículos tienen también otros usos que vamos a ver ahora. Artículos determinados. El, la, los, las. Indican que el sustantivo o nombre del que se habla es algo concreto o único, conocido por el hablante o ya se ha mencionado. El coche de Pedro es muy bonito. ¿Dónde están las llaves de la oficina? Estos artículos también se utilizan cuando decimos la hora, un día de la semana o una fecha. Mi cumpleaños es el 9 de septiembre. Con los colores. El amarillo es mi color favorito. Con nombres que se refieren a algo abstracto en general. La cultura, la justicia, el deporte, etc. El amor te hace muy feliz. Con nombres incontables cuando son sujeto de la oración. La leche es buena para los niños. Con los porcentajes. El 20% de los españoles no tienen trabajo. Detrás de construcciones partitivas como la mayoría de, el resto de, la mitad de. La mayoría de los jóvenes hace deporte. Con los nombres de comarcas, montes, ríos, mares y océanos. El Mediterráneo está al sur de Europa. Cuando hablamos de algo ocurrido a una edad concreta. Me casé a los 30 años. Con las formas de tratamiento y los títulos, excepto si nos dirigimos a esa persona. El señor Pérez te está esperando. Y con los nombres de residencias oficiales, la Casa Blanca, el Elíseo, etc. El rey de España vive en la Zarzuela. Si el nombre es femenino y empieza por A o por A con H acentuada, se cambia la por el. El agua, el arma, el hada, el hacha, pero el nombre sigue siendo femenino y por tanto los adjetivos tienen que ir en femenino. El agua fría. El artículo no cambia si hay algo entre artículo y nombre. La fría agua. Y recuerda que a más el es al y de más el es del. Artículos indeterminados. Un, una, unos, unas. Indican que el nombre del que se habla es algo inconcreto, desconocido para el hablante o que no sabe si existe. Ahí hay una parada de autobús. ¿Tienes un bolígrafo?
También se utilizan cuando hablamos de un ejemplar de una categoría. Tengo unas pinturas de colores. Y en plural se usan para hablar de una cantidad no exacta. Había unas 40 personas. Si el nombre es femenino y empieza por A o por A con H acentuada, se pueden usar una y un. Una arma, un arma. Una hada, un hada. En los dos casos el nombre sigue siendo femenino y por tanto los adjetivos tienen que ir en femenino. Una hada buena. No se usan artículos. Con los nombres incontables. No tengo dinero. Con los años, las estaciones y los meses. En primavera siempre llueve. Delante de otro, ciento, medio y mil. ¿Quieres otro trozo de tarta? Delante de los adjetivos posesivos. Ese no es mi móvil. Con las profesiones. Mi padre es arquitecto. Con los nombres de personas. Ayer estuve con María. Con los nombres de ciudades, regiones y continentes, excepto si el artículo es parte del nombre, El Cairo, La Haya, etc. Quiero ir de vacaciones a Sudamérica. Con palabras de uso muy frecuente como casa y clase. Hoy he aprendido mucho en clase. Los países son un caso especial. Normalmente no llevan artículo. Mis padres están en Francia. Aunque en algunos casos se utiliza un artículo determinado. Con los países con un nombre con dos palabras o más. Los Países Bajos, la República Checa, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, excepto con los Estados Unidos, que pueden ir con y sin artículo. Cuando tienen un adjetivo delante. La vieja Europa. Y cuando hablamos de un periodo concreto de la historia, de un país, un continente, una región o una ciudad. El Egipto antiguo. Finalmente, hay países que tradicionalmente han llevado artículo y que pueden ir con él o sin él. Argentina, Brasil, India, Líbano, Paraguay, Perú, Uruguay, etc. Si quieres saber más sobre España o el español, visita nuestra web www.tuescueladespanol.es.